Prácticamente es un hecho de que Juan, Juan Máximo Reynoso está prácticamente fuera del equipo de Cruz Azul. Últimamente ha tenido un desempeño poco favorable para él, pero ha dejado huella en el equipo, ya que ha sido el único que es capaz de hacer campeón a esta institución como Cruz Azul. Pero, ¿por qué se va? Realmente yo intentaré hacer un análisis un poco más resumido de lo que proporcionó en ese aspecto. Por ejemplo, hablaremos un poco acerca de su llegada en aquel lejano del 2019-2020, donde el plantel estaba conformado prácticamente por cuatro porteros, que era Alisson, uno de ellos, Corona, el titular, Andrés Gudiño y Sebastián Jurado. Como sabemos, Corona era prácticamente el titular. Tenían en la defensa a Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Diego Barraza, Julio Domínguez, Juan Escobar, Jorge García, Jaiber Jiménez, José Reyes, y para ese entonces a Romo lo consideraban un poco más en la defensa que en el ataque. Ya en el medio campo estaba abastecedor, creo que era de las cosas más potentes de ese plantel de 2020, con un Roberto Alvarado, Rafael Vaca, estaba el ecuatoriano Jonathan Borja, Pablo Cepelini, que poco o nada nos mostró, José Domínguez, Misael Domínguez, que a muchos nos gustaban los chispazos que hacía ese chaparrón, Sergio González, Alexis Gutiérrez, otro que me encantaría haberlo visto un poco más, verlo jugar dentro del campo. Creo que era muy vertical y tenía buen manejo y tenía gol, que era algo que Cruz Azul le cuesta mucho mantener a gente joven con gol. Elías Hernández, que para mí era lo mejor que tenía en ese entonces, Orbelín Pineda y Yoshimar Yotun. Prácticamente esos eran titulares indiscutibles. Ya en la delantera tenía gente como Milton Caraglio, que a mí particularmente me encantaba como poste. No era alguien que corriera y te peleara, pero podía mantenerte el balón. Era sus mejores características. Lo malo que este equipo no se caracterizó por meter centros de una forma más avasalladora. Se perdió, digamos que ese potencial de Milton Caraglio, porque era su potencial era el remate de cabeza, algo que lo caracterizó en equipos como Cholos, Atlas y de los que provenía. También teníamos a Alex Castro. A mí particularmente me dejó con la espinita. Creí que él podría aportar muchísimas cosas más para el club, pero realmente no. Santiago Jiménez ya lo empezaban a convocar, Lucas Pacerini de plano no hizo nada en esta institución, y el uruguayo Jonathan Rodríguez, que fue la mejor versión con el entrenador Robert Dante Siboldi. A ver, ¿cómo terminó esa prácticamente temporada fatal? Para ese entonces Cruz Azul quedó en el cuarto lugar, perdiendo prácticamente 4 de sus últimos 5 encuentros. Si no me equivoco, nomás le ganó a Chivas 2-0 en aquel entonces. Su cierre fue prácticamente fatal. Venía jugando, a mí particularmente me encantaba el estilo de juego de Robert Dante Siboldi, ya que tenía muchas variantes por el centro, por bandas. Principalmente sus armas por la ofensiva era Orbelín Pineda, Roberto Alvarado por las bandas, Elías Hernández como media punta, y el delantero definitivo era Jonathan Rodríguez. Hacían un juego muy vertical y muy dinámico por el centro, por las bandas, y arriba realmente Jonathan era un deleite para definir esas jugadas. ¿Por qué corrieron prácticamente a Siboldi? Como les mencioné, el equipo se le cayó las últimas jornadas. A pesar de que perdió en el último partido yéndolo ganando 1-0, y en los minutos finales, como siempre,
Pumas le metió 2 goles de Dineno al 88 y al 90. Fue prácticamente que cayó a la cuarta posición Cruz Azul. Posteriormente le tocó enfrentarse a un Tigres en liguilla. Primero se jugó en el Volcán, donde Cruz Azul ganó 3-1 contundentemente y pudo marcar un poco más porque el juego ofensivo que tenía ese equipo era realmente increíble. Posteriormente aquí en el Azteca perdieron 1-0, pero dejó buenas sensaciones el equipo. Posteriormente en semifinales de aquella apertura, ya en esas semifinales contra Pumas, el Cruz Azul le pasó por encima a Pumas. Un 4-0 que para mí pudieron ser un poco más. Y posteriormente el declive de este equipo no supo cómo reaccionar ante esas circunstancias del 4-0, eliminados. Después, posteriormente, le toca la llegada a este técnico, no me acuerdo, el auxiliar técnico de Cruz Azul. Le toca viajar para la CONCACAF. Venía jugando igual de una forma bonita, pero nunca alcanzó su constancia. Les tocó enfrentar al equipo de Carlos Vela, que prácticamente los eliminó y los echó, para así tener un cierre de año fatal para ese entonces. Y posteriormente las palabras que comentó el ingeniero Víctor Garcés, que no quería planteamientos mediocres, y prácticamente por esa razón fue que se fue Robert Dante Siboldi, que para mí había hecho un excelente trabajo por cómo jugaba el equipo, me daba sensaciones de que podría aspirar a algo más. Sin embargo, son cuestiones que tienen que ser admirables por parte de la institución, porque no es un equipo cualquiera Cruz Azul. Y así se mostró, se puso la postura, y Robert Dante para ese entonces terminó su sentencia en el club. Después, posteriormente, todo se venía abajo, y sin técnico, a una semana prácticamente de entrar al Guardianes 2020, llegó Juan Máximo Reynoso el 2 de enero, donde prácticamente yo cuestioné su llegada, porque como lo había dicho el ingeniero, planteamientos mediocres no quería, y para mí la postura de Juan Reynoso siempre era la defensiva, y creo que Cruz Azul no tenía o no era equipo para ser defensivo. No, nunca me ha gustado que sea un equipo defensivo, pero esa es una opinión prácticamente personal mía. A muchos les podrá gustar o no, y ahí comenzó prácticamente la era Reynoso en un 2 de enero del 2020. Con eso prácticamente llegó Juan